Riquísimo. No hay nada como beberse un café antes de empezar una guía. Porque hoy, señores y señoras, vamos a ver la guía de Exaltation Force, que me ha llevado un tiempo en conseguir realizar. Pero es que este tipo de guías, ya lo sabéis, me llevan su tiempo y dedicación por si acaso se me olvida alguna cosa que mencionar, alguna cosa que es evidente, pero que me gusta señalaros, ¿no? En el día de hoy pues vamos a ver de qué se trata, cómo vamos a imbuir nuestras armas, armaduras y casco con los nuevos encantamientos que hay permanentes. Vamos a ver de qué se tratan. Y qué más, algún tip que os diré al final del vídeo, que es lo que estoy utilizando yo y qué es lo que me parece más worth it, ¿no? En los primeros stages, ¿no? Por así decirlo, en los primeros imbuements, si queréis tener alguno en particular, ¿vale? Dicho esto, empezamos con el vídeo. Antes de nada hablaré de los nuevos efectos de encantamiento que vamos a poder implementar en nuestras armaduras, cascos y armas de forma permanente. Cada encantamiento va en un objeto en particular. Esto quiere decir que para las armas solamente podremos encantar el efecto de Onslaught. Este lo que hace es que con cierta probabilidad hagamos un hit con un 60% extra de daño. Este golpe o spell puede coincidir con vuestro efecto crítico del arma, solapándose e infligir un 110% más de vuestro daño base. Eso sí, esta coincidencia es muy rara de conseguir. En el caso de las armaduras, las podremos encantar con el efecto Rush. Con cierta probabilidad, vuestro char esquivará un ataque de cualquier criatura o enemigo. Y por último, en el caso de los helmets, de los cascos, podremos encantar el efecto Momentum, que reducirá con cierta probabilidad de activación vuestro cooldown de rama secundaria en 2 segundos. Cada uno de los efectos que os acabo de mencionar se aplica también en PvP. Con esta nueva actualización se ha implementado una nueva clasificación para la equipación ya existente, siendo que según la rareza y sus estadísticas se identifican en clases que van desde la 1 hasta la 4. Para aquellas que no tengan un uso real, no tengan utilidad en sí, se clasifican como non. Ahora bien, cada una de las clases de equipamiento tiene unos niveles de mejora determinados, o bien llamados tiers. Estos niveles o tiers representan el nivel de mejora disponible para ese tipo de armadura o arma. A mayor tier, mayor probabilidad de activación de vuestros nuevos encantamientos. Por ejemplo, un Demon Helmet es un casco de clase 2. Su tier de origen es 0. Y que puede mejorarse 2 veces. Estos son de tier 0 a 1 y de tier 1 a 2. Como veréis próximamente, el precio de mejora de estos objetos a tiers superiores es mayor cuanto más subís a un tier. Y también si mejoráis objetos de clases más elevadas. Para ver gráficamente de lo que estoy hablando y poder ver y comprobar el tipo de clase de un objeto, usaremos el widget del librito para abrir la enciclopedia, y ahí os aparecerá el desplegable del tipo de clase para el caso de las armaduras, helmets y armas. También podéis comprobar el tipo de clase abriendo el market en el DP. Aquí también podréis ver el desplegable de la cantidad de tiers que podéis conseguir para las diferentes clases disponibles. Esta tabla representa el porcentaje o probabilidad de activación de los distintos efectos, ya sea el efecto de Onslaught en armas, Rush en armaduras y Momentum en helmets. A mayor tier, mayor probabilidad de darse el efecto. Una vez visto en qué consisten los nuevos efectos y que se pueden aplicar en distinta graduación a las armas y armaduras, ahora veamos a modo de introducción qué objetos necesitaremos y dónde encontrarlos para craftear un nuevo tier. En primer lugar necesitaremos dusts o polvos, que se obtienen de 2 tipos de criatura: las Influenced y los Fiendis. Los Fiendis se distinguen por tener el nombre resaltado con un sombreado dorado respecto a los Influenced. Para localizarlos se compra el spell Find Fiend en cualquier NPC de vuestra vocación en el juego. A continuación hablaremos más detenidamente sobre cada uno. Aquí una serie de cosas que debéis saber a mayores sobre el Dust. Es que al estar en party, cualquier miembro de la party que mate a una criatura portadora de Dust, todos los miembros que estéis a un rango cercano, lotearéis automáticamente el Dust. Este no se puede ni tradear ni vender en el market o a otros jugadores, y solo es posible de lotearse si eres Premium Account.
En segundo lugar, necesitaréis slivers. Estas se obtienen de los Fiendish Creatures, o bien intercambiándolas por Dust en la forja. Por último, señalar que necesitaréis Exalted Core. Estos son únicamente obtenibles del crafteo o conversión de 50 slivers en la forja. Para abrir el menú de la forja, id al icono de una espada con una flecha hacia arriba. No podréis realizar ninguna acción en este menú, solamente consultar lo que tenéis y lo que no. Las Fiendish Creatures son aquellas que, como os decía, tienen el nombre en resaltado con una aura amarilla. Estas tienen una fuerza equivalente a un nivel 15, que esto se traduce en un 90% extra de salud y, según algunos jugadores, mayor daño. El loot de los Fiendish es mayor que los Influenced, ya que podemos obtener entre 15 a 45 Dust, y además podremos lootear slivers entre 3 a 7. Solo en el caso de los slivers, los bonus de loot que tengamos activos tienen efecto sobre la cantidad de slivers que podamos lootear. Como veis en la imagen, otro indicador de que estas criaturas no son de las normales es que en su margen inferior derecho del nombre aparecerá un triángulo azul. En ocasiones os saldrá una exclamación. Esta significa que no tenéis el bestiario completado y por tanto no os dirá la dificultad de la criatura. Solamente puede haber 3 Fiendish Creatures en el servidor al mismo tiempo. Si se matan las 3 y no hay ninguna activa, os saldrá un mensaje indicándoos esto mismo. Pero tranquilos, al cabo de 5 minutos spawneará otra más. En cuanto al método de caza de estas criaturas, se necesita comprar el spell Find Fiend en cualquier NPC de vuestra vocación en el juego, tanto Premiums como Free Account. Este spell, al usarlo, funcionará de una manera similar al Find Person o el Exiva, localizándoos el Fiendish más cercano a vuestra posición. Por ejemplo, en esta imagen veis que al usar el spell os dice las coordenadas de dónde se ubica, además que os dirá la dificultad de la misma, eso sí, si tenéis, como os decía, el bestiario desbloqueado. Aquí os pongo la clasificación de la dificultad de las criaturas del bestiario, empezando desde las más sencillas hasta las más complicadas, adjuntándoos una imagen del tipo de criatura que engloban, siendo las más inofensivas entre perros y gatos hasta las más hardcore, que son las que encontraremos en Soulwar. En función de la dificultad y ubicación podéis adivinar mejor en qué lugar se encuentra el Fiendish Creature. Por último, mencionaros que estas criaturas, si al cabo de una hora no son matadas, se transformarán en una criatura básica y otra aleatoria se transformará en una Fiendish. En cuanto a las Influenced Creatures, lo que veis en un primer momento es que ya no tienen el nombre en dorado, así que no deberíais de tener problema para diferenciarlas. Otra característica es que al tener el bestiario de estas criaturas, al mismo lado del triángulo azul os pondrá un dígito entre 1 a 5. Este será el nivel de esta criatura. Como veis en la tabla, según los stacks se puede saber el porcentaje de salud extra, siendo una operación muy básica, el número de stacks por 6. También, para saber el porcentaje estimado de Dust que obtendréis, será como mínimo el número de stacks y como máximo 3 veces su valor. En estas criaturas no se lootearán slivers y tampoco el bonus de loot tendrá efecto. Una cuestión importante a resaltar es que estas criaturas tienen una pequeña probabilidad de spawnear en el lugar que estáis cazando y se da de forma aleatoria. Según mi experiencia, las he visto en mayor medida en lugares que tienen un amplio espectro de criaturas, en vez de 1 o 2 tipos, por ejemplo, catacumbas. Bien, una vez vistos los ítems necesarios y también el tipo de criaturas que nos darán el loot y cómo localizarlas, ahora hablemos de la forja. En primer lugar, veamos su ubicación. Para quien no lo sepa, esta se ubica en las Adventures Guild. Para llegar hasta aquí, tan sencillo como ir a cualquier templo y pedir una piedra al NPC del mismo, con el diálogo Hi Adventures Stone Yes. Acto seguido usaremos la piedra de color verde que nos habrá dado en cualquier templo. Esta os teletransportará a la Adventures Guild, donde podéis entrenar, comprar o intercambiar objetos, etc. Bajaremos las escaleras y en la parte superior derecha os encontraréis con la forja. Para llevar a cabo cualquier acción deberéis venir hasta aquí. Para abrir el menú de la forja, como ya sabéis, tenéis dos opciones, una desde el icono de menús y otra desde la misma forja. Cuando abrís os sale la siguiente pantalla con 4 pestañas. Las dos primeras, fusión y transfer, serán para fabricar vuestros encantamientos y que veremos próximamente. Conversión es donde vamos a craftear o convertir los dust en slivers, los slivers en core
cores o incrementaremos la capacidad máxima de Dust que podemos llevar en nuestro personaje. En la parte inferior de la forja os aparece vuestra cantidad de oro, la cantidad actual de Dust respecto a la capacidad máxima, el número de slivers y finalmente el número de cores. Lo interesante de este menú de conversión es sin duda el incremento del límite de Dust que podéis llevar para incrementar vuestro límite y así no tener que volver a la forja demasiadas veces para gastar el polvo. El coste de incrementar vuestro límite aumentará según vais añadiendo más. La fórmula de saber cuánto será el coste de incrementar el límite es siempre la misma, siendo vuestro límite actual menos 75. Los cores también son importantes de fabricar porque aumentan vuestra probabilidad de éxito en los imbuement y también evitarán que se rompan los objetos en el caso de la fusión. Os recuerdo que los Dust no se podían ni comprar ni vender, pero sí los Sliver y los Core, que los podréis encontrar en el market. La pestaña del historial mostrará todas las acciones que llevéis a cabo en la forja, desde una simple conversión hasta un intento de fusión. Finalmente llegamos a los dos métodos para incorporar los nuevos efectos a nuestro equipo. El primer método es la fusión. Esta consiste en fusionar, como la palabra indica, dos objetos iguales. Solamente funciona con aquellos que se llaman igual, tienen el mismo tier y son de la misma clase. Además necesitaremos 100 Dust, que será el mínimo requisito. La fusión nos dará como resultado un objeto de tier superior en el caso de que tenga éxito, y en el caso de que falle se romperá un objeto. Para incrementar el porcentaje de éxito de la ecuación desde un 50% de base hasta un 65% se necesita un core. Y si además queréis evitar que se os rompa cualquier objeto en el caso de que falle la fusión, podéis añadir un core extra. Estas opciones son independientes y podéis seleccionar una u otra indistintivamente. Cuando estéis listos, seleccionar el cuadro grande de la derecha donde veréis el coste de la fusión para llevarla a cabo. Como consejo os diré que para tiers básicos y pasarlos a 1, fijaos bien de cuánto es el valor del ítem en el market y cuánto es el del core, porque muchas veces no merece la pena gastar un core para evitar que el ítem se rompa, ya que uno de estos cuesta en torno a 1,5 kk y suele ser más caro que las armas o armaduras que vayáis a imbuir. Todo depende de lo que queráis. Por ejemplo, en el vídeo quiero conseguir un tier 1 de Nome Sword. Aplicando el método de la fusión necesito 2 Nome Swords de tier 0 o Nome Sword básicas. Estas armas son clase 3. Si quisiera un tier 2 de Nome Sword, necesitaría 2 Nome Sword de tier 1 para craftearla, lo que viene a ser 4 Nome Sword básicas en el caso de que tuviera éxito en todas las fusiones previas. Siempre que queráis llegar a un tier en particular, necesitaréis 2 ítems iguales del tier inferior a este, si usáis este método. Eso sí, tened en cuenta que para las armas, como es en mi caso, de clase 3 solo podría llegar hasta tier 3. Ya que no hay más niveles o tiers para las armas y armaduras de clase 3. Si tenéis dudas con ello, id atrás al vídeo o adelante donde os pongo el esquema referente a ello, para ver qué tiers corresponden a cada clase. Aquí os pongo el esquema, donde veis cada una de las clases y los tiers a los que podéis llegar mejorando vuestro equipo, además del coste de la fusión, que supone el paso a un tier superior. Para aquellos tiers que os he puesto interrogantes son los que todavía nadie ha llegado y se desconoce el precio. Pero por la sucesión que se puede observar, se puede hacer como una pequeña estimación y podría deciros que es aproximadamente la suma entre el tier inferior al deseado, más la mitad de este, o bien la suma de los dos tiers anteriores. Si seguimos esta aproximación, quedarían valores aproximados de 150 kk para el tier 5 a 6, 250 kk de tier 6 a 7, 400 kk de 7 a 8, 650 kk de 8 a 9 y un KKKK de 9 a 10. Os repito que esto es una aproximación mía y ni mucho menos serán datos reales. El futuro nos dirá si me aproximé o tuve mucho error en la estimación. Veamos el otro método para implementar los efectos. Este es el transfer o transferencia de los efectos de un objeto con un tier específico a otro que no tenga efectos o sean inferiores. O sea que ya tiene imbuido un objeto y queremos que una pieza de nuestro equipo tenga el efecto. Aquí necesitaremos una pieza de objeto de tier, 100 Dust y un core para realizar la transferencia. Como podéis ver, podemos pasar el imbuement de cualquier tipo de objeto, ya sea arma, helmet o armadura, a otro que queramos. Eso sí, respetando el tipo de clases. No tiene que ser el mismo ítem.
sino que, como veis en el ejemplo, aquí está pasando el efecto de un helmet a una armadura. Eso sí, mencionaros que el efecto será el correspondiente al tipo de armadura. Eso no se puede cambiar. En el ejemplo está pasando del efecto Momentum para obtener el efecto Rush en la armadura. Además, el resultado siempre es un tier inferior al que tenemos inicialmente. Por ejemplo, en mi caso me crafteaba las Gnome Swords. Si tuviera un tier 3 de esta arma y quisiera pasar el efecto a un Gnome Helmet, que es clase 3 también, el resultado sería un Gnome Helmet de tier 2, con el efecto Momentum. Como veis, el sistema de transfer es más seguro para los objetos más caros, pudiendo subiros armas y armaduras baratas y luego transferiros los efectos para aquellos que queráis. Eso sí, si queréis los tiers últimos de clase, vais a necesitar 2 ítems de estos al menos para conseguir el último tier, contando que tengamos éxito en la fusión última. Para finalizar, os vuelvo a poner el esquema de precios. Si bien no estamos hablando de la fusión, los precios son los mismos, pero a la inversa. Si en la fusión de tier 4 a 5 nos costaban 100 kk, ahora en la transferencia de pasar de tier 5 a 4 serían 100 kk. Y así sucesivamente. Y nada más, señores, espero que os haya gustado, os haya servido de introducción, que os guste farmear este tipo de criaturas, los fiendis sobre todo, que no se os haga eterno. Ya os digo que yo, cuando he ido a cazarlos, pues realmente pues hay un montón de high levels cazando. Solo me he encontrado a unos que me han invitado al party para poder sarear los dust. Unos, entre no sé cuántos, ¿vale? O sea que normalmente la gente, si le preguntáis que están cazando los fiendis o lo que sea, decir que os interesan los dust o lo que sea, y ya al final no conseguís las libres, pero al menos tenéis algo, ¿vale? También os digo que yo el día que más he farmeado estas criaturas ha sido el día de fin de año. Porque no había nadie en el servidor, estaba yo solo el día de fin de año, sí señores, estaba yo aquí farmeando los fiendis. Y aún me encontré como 10 o así, y farmeé todo lo que pude y mejoré el límite, ¿no? de llevar los dust. Que yo creo que es lo más importante al principio si no vais a usar nada de esto, ¿vale? Así que nada, señores, lo dicho, espero que os haya gustado la guía. Cualquier cosa, novedad, cambio que hagan en el futuro, dejadlo en los comentarios si veis que es relevante, ¿vale? Y si me he olvidado de algo, como siempre, dejármelo abajo en los comentarios para que nos enteremos todos y yo el primero. Dicho esto, me despido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!